Hola mis amados hermanos, qué gusto saludarlos en esta hermosa mañana, en la cual venimos a alabar al Señor. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes en Tlaquepaque. ¿Qué les parece si oramos para ofrecer al Señor este tiempo de alabanza, adoración y su palabra? Gracias Señor por permitirnos esta mañana llegar delante de ti. Ofrecemos Señor este tiempo. Y Padre, habla nuestras vidas con poder. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno verlos. Les invito, si no están preparados, si quieren ir a buscar pan y algo de jugo de uva o vino, si quieres participar en la cena del Señor, vamos a tener al final del mensaje. Por lo pronto, quiero invitarte a que busques en tu Biblia. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 2. Si tienes tu Biblia a la mano, si no, ve y búscala. Hebreos 2, del 1 al 4. Vamos a darle lectura a este pasaje. Dice la palabra de Dios: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es palabra del Señor. Amados, en estos tiempos hemos vivido circunstancias que me hacen pensar en algo muy importante que este pasaje nos habla. Algo que viene a mi mente es que cuando uno va a una alberca o algún balneario, algún lugar, tienes que tener cuidado, porque no sé si alguna vez te ocurrió, si corriste por la orilla de una alberca y en el piso mojado te resbalaste, te caíste y sendo golpe te diste. Deslizarse en la gran mayoría de los casos es una acción de perder control en las circunstancias que no previmos. Hoy, al entrar a este mensaje, yo quiero hacerte pensar precisamente, ten cuidado, debes de prever, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué podrías deslizarte hoy en tu vida? ¿A qué Dios quiere llamar la atención en ti? Vamos a orar. Gracias, Padre, por permitirnos esta mañana. Habla nuestras vidas con poder. Mis amados, lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, en medio de las circunstancias que vive este mundo, en medio de esta enfermedad, de este virus, muchas personas, matrimonios, se han divorciado. Empresas, la economía los ha arrastrado. Países están en crisis. Todo esto se vuelve un suelo resbaladizo que nos puede llevar a condiciones o circunstancias impensables, algunos hasta la muerte. Pero esta última, la muerte, no debe ser una preocupación para el creyente cristiano, dado que en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida desde ahora. Pero toda esta situación que hemos estado teniendo ha llevado a mucha gente, a muchos creyentes, a estar expuestos a deslizarse en su fe. La falta de congregarnos, la ausencia de circunstancias de compromiso, la crisis económica, las enfermedades, nos han llevado a cuestionar quizás ¿Dios está en control o yo con todos los malabares que estoy haciendo para sobrevivir? En estos tiempos de la carta a los Hebreos, cuando se escribe a esta gente, una comunidad cristiano-judía tenía una circunstancia difícil. Fue un documento escrito
en un contexto difícil, donde cristianos de ascendencia judía, alrededor del año entre 60 y 70 después de Cristo, cuando en el 70 se destruyó la ciudad de Jerusalén, eran perseguidos por los romanos por ser judíos y eran despreciados por sus compatriotas judíos por ser creyentes en Jesucristo. Ellos perdieron su trabajo, arriesgaban en su fe, se encontraban con problemas de corrupción en los cuales no participaban, había adoración a ídolos. De alguna manera los creyentes padecían persecución, hambre, muerte. ¿Qué hacer? ¿Me escondo, me guardo en mi fe por algún tiempo? ¿O reniego de ella? ¿O me enfrento a una situación que la cual me pueda deslizar? Los creyentes a quien estaba escribiendo esta carta se encontraban en una prueba en la cual estaban tentados a ir hacia atrás, a volver atrás a sus antiguas creencias, a la antigua fe, a las costumbres judías, a sus tradiciones, a ignorar lo que implicaba ser de Cristo. Hoy muchos creyentes, en medio de esta pandemia, en medio de las decisiones del gobierno y toda esta situación mediática, se han puesto en resguardo en sus hogares, pero se han escondido en medio del miedo o incertidumbre. Otros, con la ausencia o falta de compromiso de congregarse, se han ido enfriando en su fe y dedican su tiempo a otras cosas. Por lo anterior, quiero llamarte a que pongas atención a lo siguiente: no sea que te resbales. Y lo primero que te quiero decir es: pon atención acerca de quién es el mensaje. ¿Qué pensarías si de repente a tu casa llegara una carta de mensajería especializada y trae una carta de la presidencia de la República? Bueno, independientemente de quién sea el presidente, pero te llega una carta del presidente y trae un mensaje para ti. Eso es algo que deberías poner mucha atención. Pero cuánto más si de repente llegan, tocan a la puerta de tu casa y quien te entrega la carta es el mismo presidente. Es por eso que quiero invitarte a que pienses esto. Dice el versículo 1 del capítulo 2: por tanto es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A qué se refiere el escritor sagrado al decir no sea que nos deslicemos? ¿Qué es lo que se ha dicho? Por tanto es necesario que pongas atención. En el capítulo 1, versículos 1 y 2, el escritor sagrado dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos empieza introduciendo con lo que parece un comunicado de parte de Dios urgente. ¿Sí? Habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. Parece o refleja una urgencia de parte de Dios, el único dueño y Señor de todo, haciendo el énfasis en el que hablar es el objeto a hablar a su pueblo, su iglesia. Aquí nos encontramos en una persistencia de Él, Dios hablando. No solo la persistencia, sino también la variedad de la misma, porque dice, esto es de diferentes maneras. Y todo esto lo podemos ver desde el principio, a través de todo el Antiguo Testamento, en Noé, Abraham, Moisés y las plagas, Samuel, David y todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los nuestros. Sí, a partir
de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se constituyeron los postreros días. Fue el cumplimiento de los días anteriores del Antiguo Testamento, de la promesa del ungido, que los vino a llevar a cabo en Cristo Jesús la redención de la humanidad mediante su sacrificio vicario. Él es la palabra mayor de Dios. Y es precisamente a través del Hijo, que es la palabra viva de Dios, que Dios nos ha hablado. El interlocutor de Dios, el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, mis amados, el mensajero de su palabra, de Dios, como sigue describiendo la carta en el versículo 3, dice: el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados, este pasaje nos habla, y estoy convencido de ello, que Dios quiere revelar a nosotros a través de esta su palabra, que dimensionemos, que demos la correcta valoración a quién fue el que vino a comunicarnos este mensaje. El resplandor de su gloria, mostrando su majestad gloriosa, como dice Juan, que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Él es la imagen de su sustancia, y sabemos que Dios es espíritu, pero su Hijo vino a transmitirnos la esencia misma de lo que es Dios y quién es, y a revelar a nosotros su plenitud, su soberanía, siendo Él mismo la palabra viva de Dios, por la cual subsisten todas las cosas y fueron creadas. Todo esto está bajo su autoridad, mis amados, y Él vino a consumar su redención, puesto pues después como el que reina sentado a la diestra de Dios Padre. En otras palabras, no puede ser posible que te distraigas acerca de lo que te están diciendo. ¿No ves? ¿No palpas? ¿No reconoces quién te habla? Es el Hijo de Dios que vino a traerte este gran mensaje. Lo segundo, no ignores la experiencia pasada. Aquí parece muy simple, y lo es, porque así de sencillo es que se espera que entiendas y obedezcas. Si te ponen un letrero de que un lugar es resbaloso y no corras, y vemos a alguien correr y se cae, entonces dices tú: ah, ya lo vi, no voy a correr. La Escritura nos dice, en el verso 2 del capítulo 2, nos dice que, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entendamos esto. Si a través del Antiguo Testamento Dios habló, y los mensajeros fueron ángeles y profetas, y estos hablaron. Y como el ejemplo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando se le dice a Lot y a su familia de no voltear atrás, porque si volteaban se convertirían en estatua de sal, la esposa de Lot desobedeció y se convirtió en estatua de sal. Es así que la advertencia en el mandamiento de Dios fue dado, y dice: y toda transgresión y desobediencia tuvo, ¿qué? Su justa retribución. Mis amados, esta es una de las partes que a muchos no les gusta. Nos gusta escuchar que Dios es amor, que es bueno, que Él tiene cuidado de nosotros, y son verdades, mis amados. Él es fiel, nos da provisión, etc. No nos gusta hablar de las consecuencias de nuestra desobediencia, porque sí, Dios es amor, pero también es un Padre justo. Es un Padre amoroso que disciplina, que corrige. Por lo tanto, hoy nos dice que Dios no pasa por alto quien pasa por alto su palabra.
Y tercero, ten cuidado de no pasar por alto su tan grande salvación. ¿Por qué la advertencia de parte de las Escrituras, de la palabra de Dios, acerca del riesgo de resbalarse o de deslizarse? Los creyentes a quienes es dirigida esta carta, como lo comenté al principio, tenían el riesgo de muerte. El ser perseguidos por los romanos, al ser desechados por sus mismos compatriotas, de alguna manera por andar en la fe de Jesucristo, no conseguían trabajo, escaseaba alimento para ellos, la presión de la cultura, la idolatría. ¿Por qué? Porque si no se volvían idólatras como otros en los gremios laborales, pues tampoco iban a tener chamba. Así que había una presión constante. Pero la cuestión era, tenían que tener cuidado. ¿Cuál era la solución? ¿Esconderse? ¿Sufrir hambre? ¿Callar el Evangelio de Cristo y negarlo? ¿Vivir en miedo? Lo más fácil que estaba para ellos era posiblemente deslizarse de su fe, negar a Cristo como Hijo de Dios y volver a las costumbres antiguas judías, recibir el apoyo de los judíos de su región, y esto haría que descuidaran su salvación. Por lo tanto, el escritor sagrado exhorta y dice en los versos 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sigue diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos? ¿Hay una posible escapatoria? Es una respuesta retórica. No, es una pregunta retórica. No hay forma de escapar si no valoran la salvación tan grande recibida. Primero entendamos por qué es tan grande. Y lo primero es que porque fue anunciada por el Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo enseñó que el reino de los cielos se había acercado, que había salvación creyendo en Él, que el único camino a reconciliarnos con el Padre era a través del camino de la cruz, que el que Él recorrió, un camino de muerte, un camino que lo llevó a morir en la maldita muerte de la cruz. Sí, el que era puesto en la cruz era maldito. Nosotros estábamos en esa condición, malditos por el pecado, por nuestra desobediencia. Pero por nosotros Jesús se hizo pecado, para que por su sacrificio fuésemos limpiados en su sangre. Porque la misma Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Por eso también el versículo 9 y 10 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amados, este pasaje llega muy directo a mi corazón antes de seguir leyendo. Quiero hacer énfasis en esta parte. Dice que Él gustó de la muerte. Sí, por la gracia de Dios, Jesucristo gustó la muerte por nosotros. Y quiero hacer énfasis en la parte final. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué gustase? ¿Qué gustó? Por todos los que creímos. La muerte, ¡qué gusto! Otras versiones traducen, experimentó la salvación tan grande
fue que Jesús, el unigénito del Padre, de su misma sustancia por la cual fueron hechas todas las cosas, experimentó, gustó la muerte en tu lugar, tomó tu lugar en esa cruz. Ese es el mensaje que vino a dar el Hijo de Dios. Y dice el verso 10, dice la palabra del Señor, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. He aquí lo que decía acerca del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y que el propósito era llevar muchos hijos a la gloria. Y esto solamente a través de ¿qué? De su sacrificio vicario, para que fuésemos aceptos en Él, en el amado, siendo perfeccionado a través de su muerte y llevando así a muchos a la gloria. Él, el autor y consumador de nuestra salvación. ¿Cómo poder descuidar algo así? Pero no solo eso, y lo segundo que quiero mencionar en este pasaje, y que es una bendición que llega a nosotros, porque es a través de personas, los apóstoles y discípulos, dice, que fue confirmada por los que la oyeron. Y luego dice, testificando Dios juntamente con ellos. Sí, los discípulos, Pedro, Juan, Mateo, cada uno de los apóstoles, todos ellos haciendo señales y prodigios, cosas poderosas. Pero, dice al final, que todo esto, nuestro Padre, Dios juntamente con ellos, daban testimonio del Evangelio. Confirmaba la obra de ellos. El Padre, el que cuida la viña, que la limpia, que lleva el Evangelio y lleva a aquellos, al Hijo, aquellos que habrán de ser salvos, obraron para que este mensaje fuese confirmado. Y tercero, dice el pasaje, con repartimientos, sí, con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo convenciendo, animando, instruyendo, enseñando. Bueno, todo lo que implica el poder de Dios a través del Espíritu Santo para el Evangelio. ¿Qué ven aquí? ¿Qué podemos observar en esto? En esta salvación tan grande. Podemos observar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad obrando en una salvación tan grande. La pregunta es, ¿cómo escaparemos si la descuidamos? La pregunta es retórica y es evidente dos cosas. Es imposible poder escapar de tal acción. Y en otro sentido, en el sentido de la exhortación que podríamos incluir, que tiene que ver con esta salvación, que es imposible que se descuide, mis amados, es que a nosotros nos exhorta a poner atención. La palabra nos pone alerta en los riesgos en la fe. Quiero pensar del Padre como limpia a David y la cuida para que dé más fruto. Así tengo que pensar en nosotros. Ahora quiero aterrizar este mensaje. ¿Cómo puedo yo estar en riesgo de deslizarme en medio de lo que estamos viviendo? Primero, mis amados, vivir con un pánico en medio de esta pandemia. Sí. No hay nada más triste que tú como cristiano estés con miedo, con pánico de morir por cuestión del COVID. Mi amado hermano, el Dios en quien crees es el Dios todopoderoso. Compró tu vida con la sangre de tu Hijo. Él es soberano sobre toda circunstancia. A Él no se le escapan las cosas. Le perteneces. Es imposible que puedas ser arrebatado de Él. En serio.
¿Crees en el Señor Jesucristo como Salvador de tu vida? No puedes vivir encerrado en pánico, en miedo. Ese es el propósito de Satanás, robarte el gozo de la salvación que dio a tu vida, vida eterna. Mis amados, donde hay amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Crees que Dios te ama? ¿Que es todopoderoso y soberano? Entonces, vive sin temor. Segundo, el enfriamiento espiritual, tapándonos la boca, pero del Evangelio. Sí, mis amados, este es un grave problema. En medio de aprender a vivir, ¿sí? En medio de todas las políticas y las cuestiones que hace el gobierno, mis amados, hay una realidad. Y esa quizás la vives tú. Tú eres lo que vives en tu intimidad. Amados, no es posible que el domingo, el día del Señor, lo dediquemos a otras cosas. Que estemos confiados porque luego lo vemos en un video. Que, bueno, no hay problema, lo veo desayunando, lo veo comiendo, echándome unos refrescos y unas papitas. Te acostumbraste ahora en 4 meses a dedicar el tiempo que era del Señor a otras cosas. Por favor. Existe un riesgo en todo. Sí, pero servir al Señor, honrarle a Él, vale la pena. Vale la pena valorar a aquel que dio su vida por ti en esta cruz. Cuidarnos para ir hacia adelante es importante. Tu cubrebocas, el gel, lava tus manos, cuida al toser, hazlo abajo del brazo, sé responsable, pero no le tapes la boca al Espíritu Santo que puede usarte para que seas luz con los que te rodean. Hoy más que nunca, la sociedad en que vivimos necesita esperanza, palabras de aliento, comunión con Dios, más que la misma economía, más que cualquier otro servicio que el mismo gobierno dice que necesitemos. Sí, necesitas salud espiritual. Y el primer obstáculo muchas veces para enfermarse es tener salud espiritual. Pero si estás temeroso y escondido, estás expuesto, eres candidato a cualquier enfermedad. Jesús vino a darnos vida, pero vida en abundancia, y eso significa vida eterna. Cuidemos nuestro cuerpo, pero sobre todo nuestra relación con Dios. Por favor, dedica el tiempo a tu comunión con Dios. Dedica el tiempo a estar, si no puedes venir al templo por alguna circunstancia, ¿sabes qué? Dedica ese tiempo, esa mañana, a estar en comunión y alabarle. Es el día del Señor. Celebramos la resurrección. No faltes si puedes venir, pero congrégate, búscale. No te quedes encerrado en casa por miedo. Dios es Dios soberano. Por último, permanece fiel día tras día. Hoy como iglesia, mis amados, enfrentamos grandes retos. Sí, como Rey de Reyes Tlaquepaque. No solo en medio de la pandemia, no solo en los obstáculos para congregarnos, la ausencia del compañerismo, aún la economía de nosotros como iglesia, el riesgo de este lugar que tendremos que entregarlo porque no podemos estar pagando una renta de algo que no estamos usando. Pero saben, Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene un lugar para nosotros como iglesia. Pero ¿qué sirve tener un lugar si no estamos dispuestos de veras a cuidarlo, a esforzarnos, a vivir la fe, a completamente hacer luz en el medio en que estamos? Mis amados, tenemos que ser fieles. Si creemos que Dios es soberano, debemos caminar con seguridad de su mano, sin temor. Debemos valorar todo. No podemos andar en miedo. No podemos tapar la boca con el mensaje de Cristo que nos ha dado. Fuimos llamados a ser luz,
a glorificar al Padre Celestial en Cristo Jesús. Cristo lo hizo dándonos vida eterna. Con toda la potestad que se le dio, nos ha llevado a vida. Y vida eterna es más que largura de días. Vida eterna es vida en abundancia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en abundancia? ¿Estás teniendo una comunión íntima, personal y constante con el Señor? ¿Estás compartiendo su palabra? Eso es vida eterna. Si no lo haces, tienes que cuestionarte. Quizás ya te has deslizado. Amado, te animo a que hoy pongas atención de aquello que el Señor te ha dado. Sí, si hoy escuchas su voz, el Señor ha hablado a tu vida. Hoy dile, Señor, perdóname porque le he dado más importancia a otras cosas, aún a mi propia vida. Díselo, más a ti mismo que al Señor. Pídele perdón. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, en Él hay esperanza. Ríndete a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos abrir tu palabra. No permitas que nos deslicemos. Vamos en fe y en tu poder en cada momento de nuestra vida. Gracias por esta oportunidad de predicarla en Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tener un tiempo especial también. Y tiene que ver con recordar el momento en que Jesucristo entregó su vida para llevarnos al Padre. Sí, la comunión. Si te preparaste con pan y vino o jugo de uva, yo te animo a que juntos participemos. La noche que el Señor se había entregado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, y tomó la copa también y la dio. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor aparte esos elementos que tú has separado, para que los comas consagrados a este momento tan especial? Padre, ponemos en esta mañana estos elementos, Señor, que sean usados para la comunión. Bendícelos y apártalos de su uso común. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. La noche que el Señor se había entregado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y yo, en el nombre del Señor Jesucristo, invito a todo creyente en Jesucristo a participar de esta cena, a comer del pan. Sí, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice el Señor. Comamos todos del pan. Padre, gracias. Gracias porque entregaste a tu Hijo en esa cruz para darnos vida. Gracias. Nos ponemos en tus manos, Dios. Y gracias por permitirnos participar. Esa misma noche tomó la copa y dijo a sus discípulos, este es mi sangre que por vosotros es derramada. Bebamos todos de la copa. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu sangre nos limpió de todo pecado y nos hizo aceptos delante de ti. Gracias en ti también, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Qué gusto estar con nosotros. Por favor, les invitamos a estar atentos. Estamos teniendo cambios también como iglesia. Por cuestiones de la inestabilidad de congregarnos por instrucciones gubernamentales y no del estar compartiendo la palabra a nuestros vecinos, sino por la situación de ser también respetuosos de nuestras autoridades. No creemos que sea pertinente estar pagando un local tan caro, así que tendremos que negociar con quienes nos han rentado y cambiar del local donde nos estamos congregando. Les pedimos que estén orando por nosotros. También está en proceso la donación de un terreno, así que oren por nosotros, por favor.
ore por nosotros, porque sabemos que este es un paso para cosas más grandes. Así que les avisamos, todavía estaremos llevando a cabo los cultos. Confirmaremos con ustedes exactamente si serán presenciales, si no hay un cambio por parte de la autoridad que se anuncia que hoy domingo estarán dando ese cambio. No lo sabemos aún, así que estén pendientes de las redes, estaremos informando. ¿Qué les parece si antes de orar nada más recordamos nuestras actividades, los devocionales que estamos enviando entre semana? Lunes y viernes enviamos devocionales escritos. Martes y jueves tenemos un estudio a las 9:30 de la mañana, martes y jueves. Ojalá lo veas, es hermoso este estudio acerca del último discurso del Señor Jesucristo. Estamos en la oración sacerdotal. Ojalá lo veas, va a ser de bendición a tu vida. Y los martes en la tarde las damas están recibiendo su devocional, su reflexión por WhatsApp en un audio. Y los miércoles, los varones, seguimos reuniéndonos por Zoom a las 7:30 de la noche. Si quieres integrarte, avísanos, mándanos un mensaje, con gusto te incluimos. El sábado, la reunión de oración a las 9 de la mañana y los jóvenes a las 11:30 también por Zoom. Ambos eventos por Zoom. ¿Qué les parece si oramos para poner al Señor en todas estas necesidades? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos a los que se han enfermado en estos días. Sí, Señor, que tú seas con ellos. Aquellas familias que han perdido algún familiar, trae consuelo a sus corazones. Y Señor, por los que están batallando en el trabajo, en su economía, Señor, tú eres nuestro proveedor. Bendice este país, ponemos en tus manos a nuestras autoridades. Padre, en tus manos confiamos, en tus manos estamos seguros. Gracias porque tú eres soberano sobre todo esto. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a extender nuestras manos ahí en sus hogares. Vamos a recibir la bendición del Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.